Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, profe. profe. Buenas Hola tardes. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas Bueno, andás? tardes. ¿cómo van? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Bueno, eh, ¿alguna pregunta que quieran hacer antes de arrancar? No sé si alguien tiene algo. No, nada en particular, profe. Bueno, perfecto. Como les dije en la última clase, voy a comentarles brevemente mis comentarios sobre las exposiciones. Así que, bueno, en principio las notas ya están, las voy a publicar cuando finalice la clase en el sector, no me acuerdo cómo se llamaba, en el aula, donde se ¿En publican calificaciones? calificaciones. Ahí van a tener un archivo. Desde ya les anticipo que el archivo tiene número de registro solamente, así que antes si lo van a abrir, cuando lo vayan a abrir tengan el número de registro a mano porque sé que varios de ustedes no lo tienen muy presente el número de registro, así que, pero bueno, ténganlo a mano porque va a estar el número de registro. ¿Y cómo está la nota? La nota está dividida en tres partes, en realidad cuatro partes. Una parte dice la nota, esa es la nota que tienen directamente. 8, 7, 6, 3, 2, 1, 0. Alguna de esas tienen. Ausente. Esa es la nota que tienen. Después tienen, si bien tienen las referencias, tienen una letra EI que es exposición individual. Una nota por exposición individual. Una nota por exposición grupal, es decir, obviamente es la nota del grupo al cual pertenece, por la exposición, etcétera. Y después tienen una nota con el TI que se llama, con el trabajo de integración, que son las tres notas que conforman la nota final de cada uno. Con lo cual, hay una nota diferente para cada integrante del grupo, exclusivamente por el hecho de la calificación distinta en las exposiciones individuales. En las exposiciones, lo que se tuvo en cuenta a nivel grupal es la creatividad a la hora de implementarlo. Eh, Además de la creatividad, el desarrollo de la idea a lo largo de toda la exposición, la coordinación grupal, eh, después la profundidad con que el tema fue abordado, la agilidad y el respeto al tiempo, que en general no hubo problemas. Con el tiempo todos terminaron, casi todos, salvo alguna excepción, terminaron en tiempo. Eh, las exposiciones estuvieron muy bien, salvo en casos en que fue más importante la idea de cómo exponer que el tema de la exposición. En algunos casos, algunas notas, si ven que por ahí ustedes pensaban una nota distinta, están vinculadas justamente a que el grupo perdió el tema y quedó más atrapado en la idea de cómo exponer que el tema específico de la materia a desarrollar. No fue grave, no fue grave, así que no se asusten. No voy a decir qué grupo fue, ni mucho menos, no es esta la idea, sino después me hubiera gustado tener tiempo de darles una devolución individual, pero lamentablemente no teníamos la posibilidad de hacerlo. Salió muy bien el hecho del manejo del tiempo, cada grupo en realidad tuvo 20 minutos, eh, así que por reloj, así que fueron más que suficientes como para evaluarlos. Las exposiciones individuales, bueno, ahí se tuvo en cuenta cómo se expresaba,
el volumen de la voz, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hubo casos que dieron la charla con los brazos cruzados. Eso es un tema muy importante para aprendizaje. Esto no es un tema, por eso no voy a decir ni quién fue la persona. Eh, es un tema de aprendizaje, y esa es la idea de la exposición también. Obviamente que la exposición, para la redundancia, es exponerse a una audiencia, y eso, bueno, genera estrés, y a la hora de expresarse, las cosas que parecían estar frescas no están tan frescas en la mente, etcétera, etcétera. Otra persona también dio la charla con con las manos en los bolsillos. Son detalles que tiene que tener en cuenta al dar una exposición en cualquier lugar. El tema de la utilización de las manos, no exageradamente, pero la utilización de las manos mientras van exponiendo. Pero en general las exposiciones estuvieron bien, estuvieron todas aceptables. Eh, Obviamente algunas personas estaban más nerviosas que otras, pero bueno, este es el juego de la exposición. Por eso también tenían un trabajo escrito, para que no se jueguen exclusivamente por el tema de la exposición de manera exclusiva. Los trabajos escritos, lo que más se evaluó, perdón, es el tema de la capacidad de resumir. Hubo un excelente trabajo de un grupo que resumió con imágenes y ese tipo de cosas, lo cual hace que hay un trabajo adicional en el trabajo de integración, de resumen. Estaban los conceptos separados, así que fue un muy buen trabajo, muy satisfecho por eso, pero en general los trabajos estuvieron aceptables. Algunos quedaron como copy-paste, que no es la idea. La idea es que esto es más para el el segundo trabajo de integración, que hagan una suerte de resumen, una suerte de conceptualización de cada tema, y no una exposición literal del tema como está expuesto en la bibliografía. Pero en general estuvieron bien todos los trabajos, satisfechos. Yo espero que a ustedes les haya servido, y bueno, creo que ya es suficiente con lo que dije. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, o alguna observación, quiere decir algo. Yo, perdón, le quería consultar si entiendo los puntos que usted expuso acerca de qué era lo que se evaluó en el trabajo escrito. Quería consultarle más que nada también por la longitud. ¿Era lo que usted esperaba? ¿Estaba bien? ¿O lo prefiere un poco más corto, más resumido? Sí, yo creo que lo ideal es que sea bien resumido, porque ustedes tienen que tener en cuenta que yo no les voy a pedir que pongan lo mismo que dice la bibliografía. No tiene mucho sentido. Es decir, si no hacen un copy-paste, no tiene sentido. Entonces, la idea es eh, hacer un resumen. Por eso yo les decía en una página, a ver cómo pueden cerrar en una página. Por supuesto que quedan muchos temas afuera. Uno de los problemas cuando uno hace un resumen es que no puede decir todo. Entonces, tengo un tema. ¿Qué es lo que hay que decir sí o sí? Y para mí son estos puntos, este punto y este punto, hay que decirlo. Los demás no se dicen directamente, no se dicen. No es la idea de que repitan todos los temas punto por punto. En un trabajo pusieron algo medio como historia de la manufactura, ¿no? Que los conceptos que hablaban de una manufactura que ya no se utiliza. Bueno, por ejemplo, en ese caso, no tiene mucha relevancia que lo pongan a eso. Pero sí centrarse.
si en el trabajo de manufactura esbelta, manufactura flexible y manufactura esbelta, eran los dos temas claves a exponer. Después todo lo demás que estaba en el texto, bueno, ya está. Eso era lo importante, y la diferencia entre los dos, los conceptos de cada una de ellas, y ahí lo resumí. No sé si respondí, Agustín. Perdón, acá estoy. Sí, tuve que atender la puerta. Un segundo. Pero sí, acá No, estoy. no. Yo Bueno, tengo una consulta, profe. No sé si me sí, escucha. Bruno, adelante. Sí, te Bien. escucho perfecto. No sé si escuché bien, pero dijiste que eran 20 minutos por equipo o 10. No, lo que dieron fueron 20 minutos por equipo. Ah, ok. Algunos ¿Y, un poquito menos. y usted qué prefiere en el tema de las exposiciones? ¿Algo más estilo charla TED o como si fuera una masterclass sobre cierto tema? Digo, para saber el nivel de profundidad con el que hay que detallar el tema. No, estuvieron bien en las exposiciones. No, una charla TED. Bueno, la idea con 20 minutos, con tantas personas, eh, no es lo ideal, todo fueron, pero bien, estuvieron bien. Lamentablemente tenían que decir el nombre porque yo los tenía que calificar de manera individual, pero a mí me parece que las exposiciones estuvieron bien. Algunas salieron mejores que otras, pero lo que ustedes vieron ustedes seguramente habrán robado ideas de otros. Habrán dicho, "Sí, qué piola, cómo exponen cómo expusieron ellos". Los slides también eran mucho, había algunas exposiciones con muy pocos slides. Hoy se utilizan las exposiciones con mucho slide, pero que el slide pase rápido para tener a la audiencia atenta. El slide no tiene que tener texto, el slide tiene que tener imágenes que impacten, muy poco texto que, que impacte, con un título grande, escrito grande y una imagen que esté acorde al título, y bueno, y eso puede ser que esté visible 5 segundos, 10 segundos, así. Eh, para darles ideas cómo se dan las charlas ahora, ¿no? Tiene un nombre japonés, pero nunca me voy a acordar ese nombre. Es cuando como tiene como 60 slides y tiene una charla de 10 minutos, pero es una tras otra, un slide tras otro. En algunos grupos hubo casos en que la persona que estaba pasando los slides no tenía en claro cuándo tenía que pasarlos o no, lo cual se nota que el grupo trabajó en unidades, trabajó de manera separada y poco coordinada, o por lo menos no coordinaron muy bien el momento de la charla, por ejemplo, ¿no? Es uno de los casos que se ve, la coordinación del slide o la diapositiva, como quieran decirlo, respecto al que va desarrollando el tema, es muy importante, ¿no? Es muy importante. Eso no quiere decir que si falla sea algo grave, pero es muy importante que vaya pasando las imágenes y tener muchas imágenes. Eh, Así que, y después no olvidarse de que uno puede, por ejemplo, uno de los grupos dijeron que expusieron de acuerdo a lo que tuvieron que hacer para coordinarse para exponer. Prácticamente la idea era exponer sobre ellos mismos, ¿no? Y después se pusieron todo el tema de trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Eh, bueno, cuando vos tenés una idea determinada, en esa idea queda como una excusa para exponer, pero no te tenés que quedar, si el grupo hubiera empezado con detalles como por ejemplo lo que pasaba en las reuniones y todo eso, ya te perdés en la idea y no en el tema que tenés que dar. Siempre la idea es un hilo conductor que uno utiliza, entonces no tiene que perderse eso, que es un hilo conductor, siempre dentro de la idea.
siempre dentro de la idea, pero desarrollar algún tema específico de la materia, ¿no? Eso es importante que no se olviden que tienen que desarrollar un tema específico de la materia, que el tema es libre, ese tema específico no necesariamente tiene que ser completo, puede ser una parte de un tema tratado en profundidad, depende de la creatividad de cada uno. Lo que pasa, lo importante es que el tema esté tratado. No sé si respondí o me fui por las ramas. Sí, fue clarísimo. Gracias. Bueno, me alegro. Profe, una consulta para el próximo TP. En este nos habías dicho 10 minutos y 1 minuto por persona. ¿Para el próximo Sí. nos podemos exceder un poco más o...? Extender, no se pueden extender porque estuvieron los 20 minutos. En realidad se extendieron más del minuto por persona. Con lo cual tienen que estar igual que como están. Ahora ya está blanqueado que yo les di 20 minutos a cada grupo. Y fíjense que terminamos 5 minutos antes de las 19 horas, 5 o 8 minutos antes de las 19 horas. Con lo cual estamos ahí. Lo que no nos da mucho tiempo a comentar, lamentablemente, pero bueno, creo que como están, volviendo a tu pregunta, como están, como dieron, digamos, todos los grupos dieron dentro de los 20 minutos. Algunos, insisto, algunos utilizaron un poco menos, pero están bien así. Ok, genial, entonces máximo sería 20. Máximo 20 minutos, sí, porque justamente 20 me da justo 60, con Sí, 6 perdón. equipos. Incluso igual en esos 20 minutos está tipo el cambio de computadora, el cambio de... No, ¿O no? no porque yo le ponía cuando yo les decía adelante que estaban preparados o Ah, ok, preparados, ok. yo les ponía el tiempo. Así que, pero bueno, dentro de la preparación, evidentemente, yo no sé si recuerdan, pero la alarma del teléfono sonó en pocas ocasiones. En general estaban 3 minutos menos Ok. aproximadamente. Está bien. Había grupos que eran son más personas que otras, eso se hace más complicado, obviamente, cuando son muchos, pero estuvieron bien, en los tiempos realmente me sorprendieron porque pensé que íbamos a tener mayores dificultades con eso, así que estuvo muy bien. ¿Alguna otra aclaración o comentario que quieran hacer? Bueno, entonces están las notas. Recuerden que le doy como información, donde dice nota es la nota que tienen final. eh, las 3 notas de la exposición individual, la exposición grupal y el trabajo de integración. Obviamente, la exposición grupal y el trabajo de integración en todo el grupo se reitera, obvio, es la misma. La única que varía es la exposición individual. Y bueno, nada, es una calificación de un momento, no es una calificación de las personas al momento de exponer. Por ahí no estamos en un buen día y a veces pasa y otros días estamos mejor, pero bueno, así que no se lo tomen como algo personal, como diciendo, uy, si no le fue tan bien la nota, soy un desastre, no sirvo para esto, no es eso, no es esa la idea. Por ahí son una de las personas que estaban cruzados de brazos. Imagínense exponer cruzado de brazos. Es un tema que vos te tenés que abrir a la audiencia. Por supuesto que a mí no me afectaba a nivel personal, porque ustedes están aprendiendo y esa es la idea. Y se los digo como un tema de aprendizaje, no como un tema de crítica. Es para que les quede eh, el hecho de cruzarse de brazos es una manera de cerrarse. Puede ser que ante la exposición, inconscientemente nos crucemos de brazos por la vulnerabilidad que supone el hecho de estar expuesta o expuesto a una audiencia. Así que, bueno. Y otro tema que les voy a pedir, que ahora recordé, es que los equipos que ya expusieron
yo pediría que se queden hasta el final, por respeto a los demás compañeros, porque si no los demás compañeros se quedan hablando conmigo nada más. Y un poco la idea es que todos recibamos, un poco no, también la idea es que todos recibamos la, la información de otros. Y además siempre se extraen cosas buenas, porque hay gente que por ahí se les ocurre cosas que a nosotros no se nos ocurrió. Y bueno, forma parte del proceso de aprendizaje. Así que para la próxima, los que están en el día determinado, si pueden quedarse hasta el final, sería ideal. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿qué tal? Con respecto a, digamos, las fechas de exposición, ¿se invierten los grupos? Se invierte. Después se invierten, ok, Sí, se fantástico. invierten los grupos, ya está sabido. Ok, Así que los que expusieron antes se exponen después y así. Inclusive en el caso del grupo 6 y el grupo 10, que el grupo 10 expuso primero, pidió exponer el 29, ya pasa para, para el segundo día, que era el 10 de junio. Que ok. ya estamos a Ya estamos casi a cerquita. ya estamos cerca, sí, ya estamos cerca. Estamos a un mes ya dentro de un mes estamos exponiendo el último grupo de grupos, por decirlo de alguna manera. Genial, gracias. No, por favor, Bianca, adelante. Sí, te hago una consulta, profe. Lo que va a ser la presentación para este segundo, o sea, el trabajo integrado ya lo tenemos. La parte de la presentación es lo mismo. Elegimos un tema que puede estar o no relacionado con lo que exponemos en el trabajo integrador, obviamente relacionado a la materia, em, pero digamos, misma estructura que para el primero. Así es, exactamente lo mismo, Perfecto. Buenísimo. sin ningún Gracias. tipo de cambio, ¿no? Por favor. Acá van a tener temas, no sé cómo se baja la mano acá en, A mí me dice en, que, ahí está, no la en bajé el porque digo, team. decía en unos segundos se baja, digo, la dejo, ahí Sí, se baja. no estoy acostumbrado en el team a bajar la mano. Eh, Bueno, acá tienen temas que son más blandos. eh, entonces, da para mucho más. Es decir, no sé si para mucho más, pero son más eh, agradables, por decirlo de alguna manera, para exponer que las cosas más duras. Pero como estructura. Estructura no es que sea desagradable, pero bueno, es más, por ahí te permite menos movimiento creativo. Y ahora, bueno, tenemos el tema de liderazgo, tenemos el tema de motivación y ese tipo de temas y después, bueno, el tema de evolución de las organizaciones, evolución del mundo y las organizaciones, que también da para bastante. Bueno, si no tienen más preguntas, arrancamos. No sé si quieren hacer alguna. Cuando No, termine la. profe. Sí, Cuando termine la clase la subo, ¿no? Porque ahora no están todavía. no, si la subo ahora se me van todos. No nos deja con la No, intriga. no, no, pero están todos bien, así que no se hagan problemas que está todo bien, así que eh, tranquilos y tranquilas. Bueno. Bien, vamos a arrancar el tema. Son temas cortitos que tenemos hoy. Bueno, ustedes pudieron ver el tema del video que les di para verlo asincrónicamente. ¿Lo vieron ya o no todavía? Yo no me fijé cuántos lo vieron. Hay un dedito, hay, bueno, dos deditos que lo vieron. Bueno, me alegro.
Bueno, es una clase, es obviamente una clase anterior, no es de este cuatrimestre, pero bueno, lo mismo, el tema es lo mismo. Y tenían un video para ver de un reportaje a Henry Mintzberg. Quien no conocía a Mintzberg lo pudo conocer. Es de algunos años. Mintzberg debe ser una persona que debe estar llegando a los 80 años en estos momentos. Sigue activo y ha escrito un libro hace muy poco. Todavía está en inglés dando vuelta. Así que, bueno, ese video tenía que ver con el tema de liderazgo y ese tipo de cosas. Y después del liderazgo estaba el tema de conflicto, ¿no? Nosotros vamos a ver hoy la motivación en organizaciones y en equipos de trabajo, la motivación en general. Nosotros hemos visto un video en una clase de motivación de Alcántara, eh, el cual mucho de ellos está basado en lo que vamos a ver ahora. Bien, la motivación está absolutamente vinculado el tema del liderazgo, el tema del comportamiento de las personas, el comportamiento individual, el comportamiento grupal, la cultura de la organización y la cultura del equipo y el conflicto y la comunicación. Es decir, que todos estos factores intervienen en el concepto de motivación. Pero, ¿qué es la motivación específicamente? ¿Qué es la motivación específicamente? La motivación es un resultado. Y eso es importante tenerlo en cuenta. La motivación no es algo que se tiene, es un resultado de la interacción de cada persona con la cultura y los métodos del equipo, del contexto y los incentivos. Este es justamente de Alcántara, como yo les decía. Entonces, esto es importante tener en cuenta. La motivación es un resultado de una interacción, no es que algo que se lleva, ese tipo nunca está motivado. Bueno, si no está motivado es porque algo está fallando en la interacción. Ojo, que acá dice de cada persona y puede ser que vos no encajes en esta cultura y en los métodos que estén en esa organización o en el equipo. Y no quiere decir que vos seas mejor o peor que la cultura y estos métodos, sino que simplemente no encajas. Entonces, esa interacción negativa hace que tu motivación se baja o que no estés motivado, por decirlo de alguna manera, o motivada para desarrollar una tarea. No te motiva el trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no se adecúa a tu perfil, a tu personalidad y a tu perfil profesional. Qué sé yo, es un trabajo muy de estar detrás de la compu y a mí me gusta interactuar con personas, por ejemplo, ¿no? Eh, no, creí que alguien escribió, no sé, tengo una llamada ahí, pero no sé qué es. Bien, sigamos. Entonces, ese es el tema de la motivación. Vamos a levantar un poco, porque si no, se me van a dormir todos. Entonces, la motivación es contextual, porque depende del contexto, es idiosincrática, perdón, porque depende de cada persona, es específica porque la motivación tiene que ver con algo que vos tenés que realizar en la organización. Es decir, una cosa es que estés motivado para viajar y otra cosa es que estés motivado para hacer el trabajo que tenés que hacer. Son dos cosas absolutamente distintas, por eso es específica y es temporal porque se aplica, porque tiene una duración determinada. Después, nuestras escalas de necesidades de Maslow nos dice, una vez que satisfaces una necesidad, enseguida viene otra y viene otra y viene otra. Entonces es un tema importante, este tema de la motivación, y es un tema importante tener en cuenta que como se hacen las cosas, es decir, los elementos que nosotros le demos a las personas,
van a hacer que estén motivadas o no estén motivadas. Depende entonces de la organización, la motivación de las personas. Por supuesto que también depende de la persona, no quiere decir que la persona no juegue en esta interacción, pero si vos tuviste una incorporación adecuada de las personas dentro de la organización, teóricamente, si esa búsqueda fue bien realizada, teóricamente esas personas deberían sentirse motivadas dentro de la organización. Pero la motivación es una interacción, con lo cual está dentro de las facultades del liderazgo hacer que las personas estén motivadas. Recordemos, porque es un resultado. Nosotros tenemos, por ejemplo, hay un ejemplo que tengo para darles que es un servicio de catering y un departamento de pricing, un servicio de catering aéreo y el departamento de pricing que toma 50 tomas al mes. ¿Qué son esas 50 tomas? Lo que hace es pesar los platos, las cositas que nos dan en los aviones, se pesan para determinar su costo. Todo el costo, cuántos gramos, cuando se va a una media luna, cuántos gramos de un determinado plato, cuántos gramos de carne, cuántos gramos de esto, cuántos gramos de salsa, etcétera, etcétera. Y se hacían unas 600 tomas al año, se hacen aproximadamente. Los casos reales, mientras el costo estándar contra el costo real es lo que se calcula, lo que hace es la verificación, perdón, del costo real versus el costo estándar. ¿Cuál es el costo real versus el costo estándar? El costo estándar es en las tomas el que vos determinás si pesó tal cosa, pesó tanto, tal cosa pesó tanto, esto vale tanto, 10 pesos. Ahora resulta después que cuando evaluaron el costo real, no salió 10 pesos, salió 12 pesos. O salió 8 pesos. Y las dos cosas son complicadas. Vos decís, pero ganaste más. No, pero también pusiste un precio más alto. Si es más barato el costo, vos pusiste un precio más alto y quizás puede llegar a ganar la competencia en ese caso. En estos casos, servicios de catering, por ejemplo, las compañías aéreas efectúan licitaciones de precios. No es que cambian todos los meses, pero cada año hay compañías aéreas que hacen una licitación y entre las distintas compañías de catering. En esa verificación del costo real versus el costo estándar, es decir, el costo determinado por estas tomas, hay un error de un 20%. Es decir, que nada más ni nada menos que 120 tomas al año estaban mal hechas. 120 tomas al año estaban mal hechas. Entonces, lo que se hizo fue directamente llevar una acción. Entonces, lo que se hace es, esa acción hizo bajar el error a un 5% y la acción fue hacer en las cocinas de catering, imagínense lo que son cocinas enormes, donde todo se maneja con unos volúmenes impresionantes, con unas bateas enormes, prácticamente de más de 1 metro de ancho por casi 30 centímetros de profundidad, con todo el producto que por ahí van 140 gramos por cada plato. Entonces, las muestras deben hacerse con el manejo de esas bateas enormes. No es que se pese toda la batea, después se pesa el gramaje que va en el plato, pero cuando te traen el producto te lo traen en esas bateas. Entonces lo que se hizo fue hacer un lugar de pesado donde se puedan poner las bateas de manera cómoda, con todos los elementos necesarios, porque las personas de pricing no tenían balanza o no tenían balanza con suficiente precisión, no tenían un lugar adecuado, no tenían lugar donde poner la computadora,
Entonces se hizo todo un lugar bien iluminado y con un cartel estamos realizando costos, se está realizando, sector donde se realizan costos. Esa acción permitió bajar un error de un 5%, con lo cual las personas evidentemente se mostraron más motivadas para realizar el trabajo cuando tienen los elementos necesarios. Y volvemos al tema. Las personas no están motivadas, sí, no están motivadas, pero cuando tienen que empezar no tenían balanza, tenían que andar pidiendo elementos como cucharones y ese tipo de cosas para cargar. Otro tema que tenés que ver, cuánto pesa, cuántos gramos de salsa va. Aunque les parezca mentira, se pesa eso. Cuánto de papa va, cuánto de lomo va, y todo eso se va pesando en las comidas que después se sirven en los aviones. Porque eso es básico, porque esa comida tiene un precio por pasajero, digamos, con lo cual resulta sumamente clave el tema de la determinación del costo. Y así que el tema de que la persona que esté realizando esa tarea esté motivada es un factor sumamente importante para ese tema. Así que, bien, es importante, lo que les quiero recalcar acá es el tema que cuando estamos hablando de motivación, lo importante es la acción y tener en cuenta la interacción. La pirámide de Maslow es esta: las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad. Yo sé que la dominan perfectamente, pero me pareció oportuno reverlas. Las necesidades sociales, las necesidades de reconocimiento y las necesidades de autorrealización. Es decir, las fisiológicas son las básicas y comienzan a tener, cuando uno ya tiene satisfecho estas necesidades, van como pasando a otro nivel. Es decir, bueno, yo ya mis necesidades de comer básicas están satisfechas. Y así sucesivamente va saltando de una necesidad a otra. Esta es la pirámide de Maslow. ¿Mm? La pirámide de Maslow justamente es un triángulo porque la necesidad fisiológica tiene un mayor volumen que las necesidades de autorrealización, donde aquí, digamos que Maslow lo que te dice: si vos no tenés resuelto todo esto, difícilmente llegues a la autorrealización. Bueno, justamente Alcántara lo que nos dice es que podría resumirse esta pirámide de Maslow, es que una vez que has satisfecho tus necesidades básicas y de dinero, lo que requiere la persona es atención. Entonces, resulta clave que las personas reciban atención. Y uno de los factores que se caracterizan, los 3 factores claves que tienen que existir para que la motivación se desarrolle y para que las personas lleguen a ese desarrollo que las organizaciones quieren, es ausencia de miedo, desarrollo profesional y relaciones personales dentro de la organización. Entonces, este tema de la motivación no hay que darle muchas vueltas. No hay que darle muchas vueltas, ni se necesitan frases grandilocuentes, sino que es simplemente, una vez que satisfizo sus necesidades básicas de dinero, atención a la persona. Y la atención a la persona, básicamente, es ausencia de medio de desarrollo profesional y que se puedan tener adecuadas relaciones personales. Ahí está el nudo de la motivación. Ahí está el nudo de la motivación y ahí es donde la relación que habíamos visto, esta interacción que habíamos visto se puede llegar a dar en este campo, en el campo de atención hacia las personas. Bien. Profe,
Sí, Una consulta. Estas tres, la ausencia de miedo, desarrollo profesional, toda esta atención es que un tercero te tiene que dar esta atención, ¿no? No buscarla vos o ambas. no, claro, justamente la atención es que la organización esté atenta a las personas. Ah, ok. Es decir, Buenísimo. atención es escuchar, escucha activa de las personas. Son factores de motivaciones mm, claves. Las personas, obviamente, si las personas no cobran, no le vayas a hablar. ¿Eh? Esos son temas básicos, temas claves. Es decir, un tema clave tiene que cobrar. Y ese tiene que cobrar, tiene que por lo menos tener un nivel de satisfacción como para que sus necesidades básicas estén satisfechas. Ustedes seguramente estarán pensando, no me vengas con ese tema que acá tenemos menos necesidades básicas satisfechas que, sí, lo sé, pero bueno, de todos modos, dentro del entorno en el cual nos estamos moviendo hoy, eh, dentro de esas dificultades que estamos teniendo para satisfacer nuestras necesidades básicas en función del dinero que nos entra todos los días, todos los meses, mejor dicho, eh, si la organización no te presta atención, si la organización cumple con el dinero y las palabras y los compromisos, el contrato laboral, por decirlo de alguna manera, si está cumplido el contrato laboral, bueno, no te olvides de atender a la gente. No te olvides de estar atento a lo que tu gente requiere. Eso es lo que te dice este tema. Buenísimo, gracias. Por favor. Bueno, entonces aquí entramos a las condiciones laborales, perdón, a los factores motivadores. Y los factores motivadores son las condiciones laborales, el desarrollo profesional, la autonomía, el clima laboral, perdón, y la cultura organizacional. La cultura organizacional, la cultura organizacional va a ser un factor motivador o desmotivador. El clima laboral va a ser un factor motivador o desmotivador. Autonomía. Si tenés una necesidad, hoy los jóvenes ante las encuestas piden trabajos con mayor autonomía y mayor autonomía, y hoy lo que piden muchos son trabajos con horarios flexibles. Entonces, aquí están también el concepto de esa autonomía, que no necesariamente es una autonomía para desarrollar la tarea de manera autónoma, sino tener una autonomía personal. Mientras yo cumpla con el resultado que se me pide, bueno, que tenga tiempo de hacer mis cosas personales, ¿no? Esos son los factores motivadores que se están manejando actualmente. Las técnicas de motivación. Es decir, una cosa son los factores motivadores y otra cosa son las técnicas de motivación. Las técnicas de motivación fundamentalmente están en algo que muy pocas organizaciones practican, perdón, onboarding. El onboarding es cómo recibimos a las personas en la organización. Quisiera que ustedes hagan un ejercicio personal y que traten de ver cómo lo recibieron en la empresa donde están trabajando, o en alguna otra donde hayan trabajado, cómo lo recibieron. Entonces, el onboarding te tiene que recibir, explicar lo que es la empresa, dónde vas a trabajar, explicar la cultura de la empresa, ver videos. Hay empresas que se toman meses para el onboarding, meses. No, no estoy exagerando, meses para el onboarding. Se las tienen permanentemente las personas capacitándose de lo que es la empresa, le hacen ver videos de los directores de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el director de la empresa grabó ese video.
con lo cual quiere decir que el director de la empresa está comprometido con ese onboarding. Y toda esa serie de factores que hoy se pueden hacer onboarding sumamente completos por la tecnología con la que contamos, ¿no? Después, una promoción laboral. Hay compañías donde las personas tienen como un oficial de cuenta, por decirlo de alguna manera. Es una persona que está permanentemente ocupada de contactarse con esa persona para ver cómo está en la organización. Eso tiene que ver con esto que habíamos visto, con la atención, pero también la atención ¿para qué? Bueno, la atención con un objetivo específico, la atención para ver cómo puede ir avanzando dentro de las redes que existen en la organización. Por eso, planes de desarrollo del equipo y empresa, algo que no se quede chato, que crezca, que sea una empresa moderna, que esté adecuada a desarrollarse permanentemente. Por lo tanto, si la empresa no desarrolla, si la alta dirección no crea espacios hacia arriba, esta promoción laboral está destinada al fracaso. Si vos entras en un puesto donde tenés el techo muy cerca, seguramente este desarrollo profesional lo vas a mirar y por ahí las condiciones laborales son excelentes, pero vos tenés el techo cerca y tus condiciones laborales, por lo tanto, tu desarrollo profesional se ve absolutamente limitado. Pese a que los otros factores sean importantes, se ve absolutamente limitado, con lo cual es muy probable que no te sientas muy motivada o motivado a trabajar en esa organización porque justamente estás con un techo muy, muy cerca. Me perdí, acá estamos. Bueno, formación personal, atención con el tiempo de disponibilidad. Esto es un tema que se está buscando mucho. Y reconocimiento. Este reconocimiento también tiene que ver con esto, ¿no? Con el tema de pagos, no solamente el reconocimiento de que un aplauso, pero el reconocimiento tiene que ver con estos factores de que la empresa tenga distintos mecanismos para que las personas se sientan reconocidas cada vez que obtienen un logro o cada vez que el equipo obtiene un logro. Un reconocimiento grupal a los logros que el equipo pueda tener. Las nuevas tendencias, hay programas que tienen que ver con el juego, la gamificación, la evolución de los profesionales, snack learning, es decir, aprendizaje corto con capacitaciones para el personal cortas, no se utilizan más capacitaciones de largo aliento, sino que se utilizan cuestiones bien cortas para el desarrollo de las personas y volvemos al tema de el reconocimiento. Las estrategias de motivación, por último, se centran fundamentalmente en el talento de las personas, propuestas de valor personalizadas. Cuando les decía, este es un tema muy importante hoy, que ya las políticas de recursos humanos, antiguas políticas de recursos humanos, pensadas como algo generalizado, hoy se están en cierta manera personalizando. ¿Cómo? Con un contacto con las personas. Obviamente que no es que querés que yo te lo voy a hacer, pero tratar de que la organización esté atenta a las cuestiones personales de esas, de cada uno de los integrantes de la organización.
mucho tiene que ver con el tema de inclusión, el tema, muchas empresas dan el día del cumpleaños, cuando se puede, se le dan el día del cumpleaños, se tienen en cuenta no aquellas personas, no se las excluye a aquellas personas en el caso de ser madres, sino todo lo contrario, se trata de facilitarle su labor a todas aquellas cuestiones que le impidan el desplazamiento, como el cuidado del bebé y ese tipo de cuestiones. Esas son propuestas de valor personalizadas. No es charlitas y que bien te va a ir bien y acá vas a crecer. No, cosas concretas. Cosas concretas. Bueno, sos madre, que eso es uno de los factores más críticos que hay en las organizaciones. Digo factores críticos porque muchas mujeres ven impedido su desarrollo profesional cuando son madres. Entonces, que las organizaciones faciliten esas cuestiones tiene que ver con propuestas de valor personalizadas. Como un ejemplo, hay otros ejemplos también. Planteamientos flexibles, es decir, horarios flexibles o otro tipo de cuestiones de flexibilidad laboral que les permita un vínculo entre empresa y entre la organización y quienes desarrollan las tareas dentro de la organización con cierto grado de flexibilidad que les permita disponer de tiempo para la vida. Hoy ustedes ya sabemos, ya está muy dicho que después de la pandemia esto ha sido uno de los requerimientos más importantes que se está dando en el ámbito de las organizaciones. Y desarrollo de los empleados como fuente de satisfacción laboral, ¿no? Si la persona no se siente bien con ella misma, difícilmente haya satisfacción laboral. Difícilmente haya satisfacción laboral. O sea que la estrategia de motivación tiene que ver con estos 4 factores fundamentalmente. Es atención con el talento, las propuestas de valor personalizadas, los planteamientos flexibles y el desarrollo de los empleados. Eso es el tema de motivación que lo acabamos de terminar. Así que si quieren hacer preguntas sobre este tema, los escucho, las escucho. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Están ahí? ¿Se fueron? No, están todos, ¿no? No, Estamos. estamos Sí, firmes, estamos, firmes un estamos. rato. Bueno, vamos a entrar a otro tema entonces. Pensando en todo lo que hay que reclamar cuando volvamos No. al trabajo. Es que con todo lo que hablaste, Roberto, Ya me sé con sentía vos, en digo algunos lo casos mismo. muy identificado. ¿Sí? Sí. Bueno, buenísimo. Son cuestiones que nos llegan, por eso les digo que estas son cuestiones más, pero que no es puro palabrerío, ¿no? Tiene que haber mucha acción en el medio, ¿no? Mucha acción. El management tiene que estar atento a eso y actuar en consecuencia, ¿no? Por eso, acá atendemos, vas a tener una persona de recursos humanos con la cual vos te comunicás y hablás de todos los problemas que tenga. Bueno, perfecto. Ahora te planteo un problema. ¿Y ahora qué haces? ¿Qué respuesta le das? Hay organizaciones que el tema de inclusión lo tienen puesto muy en serio. El tema de los padres, bueno, vuelvo al tema porque es una de las cuestiones que más se exigen, pero el tema no solamente las madres, sino los padres que se tienen que quedar a cargo de los hijos, porque la pareja trabaja, ambos trabajan, digamos, y bueno, las organizaciones están atentas a esas cuestiones como para que esas personas puedan desarrollar, por ejemplo, llevar sus hijos al colegio y ese tipo de cosas sin necesidad de que
totalmente blanqueado en la organización y saber que en esos horarios no va a estar o decir que no se puede reunir en ese momento porque tienen que llevar a sus hijos al colegio o lo tienen que ir a buscar, por ejemplo. Por supuesto, tiene que ver también, mucho, también tiene que ver con lo que se aplica en la organización, ¿no? Obviamente no es la propuesta de valor es única, sino que es toda una integralidad que hay que tener en cuenta. Pero bueno, bien, cualquier pregunta que tengan, ustedes me dicen. Vamos a ver ahora el otro tema, un tema cortito también. Me perdí, acá estoy. Es un tema muy simple, que es entorno organizacional. ¿Están viendo la diapo? Sí, sí, se ve. Bueno, Sí. buenísimo. Nosotros habíamos visto en entorno organizacional, ahora sí cambiamos de tema. Acá sí el entorno estamos hablando de lo que está fuera de la organización, donde está inserta la organización. Nosotros habíamos visto este concepto de ecosistema, donde lo habíamos visto esto, ¿verdad? O lo vi en otro lado. Sí, lo hemos Sí, visto. lo vieron. Entonces, donde nosotros dividimos los socios, las alianzas, los proveedores, los clientes, etcétera, y los otros vínculos, y vamos creando ese vínculo. Ese es nuestro entorno. Nuestro entorno es lo que DAF define como dominio de la organización. Es decir, que ecosistema y dominio de la organización es un tema similar. No sé si ustedes son amigos de ex o ex Twitter, pero Marcos Galperín los otros días tuiteó un concepto positivo de su empresa, de Mercado Libre, y tuiteó y puso, dice, el ecosistema. Pero el ecosistema, si ustedes lo veían, no tenía nada que ver con el ecosistema que yo les estoy mostrando, sino que él hablaba del ecosistema de sus productos. La palabra ecosistema se está utilizando mucho para exponer este tipo de relaciones, ya sea ecosistemas de producto, ecosistemas del equipo, ecosistemas de administración, ecosistema acá de la empresa. Es un tema que se está utilizando mucho, que obviamente tiene que ver mucho con las modas. Y entonces el entorno y del contexto donde se desarrollan las organizaciones, DAS dice, bueno, no nos vinculamos con todo de la misma manera, con lo cual acá hace un detalle, DAF, que no los vamos a ver porque si no nos empezamos a suicidar todo, que tiene que ver con los competidores, el tamaño, la competitividad, eso lo pueden leer ustedes, proveedores, fabricantes, bienes raíces, mercado laboral, mercados bursátiles, clientes, técnicas de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Tenés un sinnúmero de cosas. Con lo cual, por eso te digo que cuando vos te metés con este concepto de ecosistema, es lo mismo que esta mancha, digamos, que tiene el dominio de la organización. Ahora, ¿qué es lo que obtenemos esencialmente del contexto? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo que uno obtiene del contexto? Información. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Yo dije ¿Quién recursos. Uy, perdón. Dale, no hay problema. Yo dije recursos, pero alguien más dijo otra cosa al mismo tiempo que Yo yo. dije información. Buenísimo, excelente, fantástico, me ahorraron el trabajo. Exactamente, eso es lo que obtenemos del entorno, información y recursos.
Entonces, ahí es un tema clave, y vuelvo a los temas claves, no tengo facilidad de palabra hoy, pero bueno, esto es un tema muy importante de considerar, que en los contextos entonces lo que tenemos es información y recursos. Ahora bien, en ese tema de información y recursos entra en el entorno, en los entornos son cambiantes, tenemos una dimensión de lo complejo y una dimensión de la estabilidad, o dentro de la estabilidad también está la inestabilidad, digamos, es que no exista la estabilidad. Lo simple o complejo y la estabilidad, o la complejidad y la estabilidad. La complejidad y los cambios que se produzcan. Entonces, van a encontrar en muchos temas de contexto, esta matriz que lo que hace es combinar, por un lado, los cambios del entorno. Entonces, en función, perdón, de ese cambio vamos a tener un entorno inestable o un entorno estable. La complejidad del entorno, un entorno simple o un entorno complejo. Entonces, obviamente, lo más inestable que tenemos es, en este caso, voy a borrar porque me parece que tapan un poco las palabras. En este contexto inestable y complejo, se hace una intersección aquí de uno de los factores que pasa con la información es de mayor incertidumbre o mucha incertidumbre. Entonces, si los elementos cambian constantemente y ese tipo de cosas, aquí es donde nosotros requerimos de organizaciones más flexibles. Por eso las organizaciones son flexibles. No son flexibles porque tenemos ganas de hacerlas flexibles. Somos flexibles porque es complejo e inestable el contexto. El contexto de la complejidad e inestabilidad, porque generalmente cuando hablamos de contexto, lo que estamos pensando es en el contexto macroeconómico, ¿no? Exclusivamente. Y el contexto macroeconómico juega, yo no digo que no juegue, por supuesto, en las organizaciones. De todos modos, hay otros factores que juegan en el contexto, que pueden hacer que exista mucha incertidumbre o muchos cambios, simplemente porque estemos en una organización en la cual se desarrolla en un ambiente, su ecosistema es mucho movimiento, lo cual la complejidad es una suma de elementos simples que, al estar tan interrelacionados entre sí y hacer tantos, se forma la complejidad. La complejidad no quiere decir que sea algo difícil, sino que es algo que hay que desatar con mucho cuidado. Entonces puede haber muchas cosas simples que varíen permanentemente. Y no estamos hablando exclusivamente para que nos pongamos a pensar exclusivamente en el factor macroeconómico, porque si estamos hablando en el factor macroeconómico, en este momento, perdón, en este momento de nuestro país, o en momentos anteriores, o en momentos desde que yo era joven, así que hace mil millones de años, siempre estábamos en una situación inestable, no sé si compleja. Bueno, la salida sí lo es compleja, ¿no? Independientemente de las ideologías que cada uno tenga. Cualquiera sea la ideología que uno tenga, lo que no puede negar es que las soluciones que nosotros requerimos como país son complejas. Estamos ante una situación compleja y una situación que difícilmente no, de manera absolutamente, lo afirmo sin temor a equivocarme, no puede ser solucionada a corto plazo. Es imposible.
solamente con pensar en infraestructura. Infraestructura me refiero a todo lo que son las rutas, las vías de trenes, ni hablar. Ni hablar, no, prácticamente no tenemos vías de trenes modernas, no existen, excepto las interurbanas, pero las de larga distancia son un desastre. Pero bien, eh, entonces ahí sin tanta vuelta, ustedes tienen obviamente las combinaciones de los cuatro, de los cuatro clasificaciones entre la complejidad y los cambios del entorno, donde obviamente si estamos en una organización donde la complejidad del entorno es simple y el entorno es estable, hay poca incertidumbre. Bueno, por ejemplo, ¿qué puede ser algo que genere poca incertidumbre? Bueno, yo manejo una organización que es un registro automotor. ¿Qué incertidumbre puede tener ahí? Es estable, independientemente, fíjense que independientemente están en el mismo contexto macroeconómico que nosotros, pero el registro automotor tiene una tasa que cobra mensualmente del patentamiento y una tasa que cobra por cada trámite de las transferencias y ese tipo de cosas, el registro de las prendas, registros prendarios, etcétera, etcétera. Bueno, pero se mueve en un contexto estable y simple, un registro automotor, por ejemplo, ¿no? O otro negocio donde es más complejo e inestable, por ejemplo, es el retail, los supermercados. El supermercado están muy ligadas la venta a la compra. Las características el retail, porque el retail lo que hace, el fuerte del retail es que es un lugar convocante. Uno va a un supermercado que ya es determinado, uno va a Coto, Dios me libre, Norte me salió, hace 35 años que no está más Norte. Gran supermercado Norte, ¿eh? ¿Eh? Gran supermercado la Norte. Sí. A lo que es Biscoy. Sí, exactamente. Bueno, uno tiene el retail y va al retail, y el retail, bueno, tiene fundamentalmente lo que hace es vender por rotación de producto. Entonces a mí me tocó en una determinada época de mi actividad laboral venderles a retail yo estaba dirigiendo una empresa de electrodomésticos, era una fábrica de heladeras muy conocida en su momento. Y, y vos llegabas tu vendedor al retail y el retail le decía que hoy ni siquiera va, ni siquiera lo visita, ¿no? Hoy es online. Y casi el retail debe tener seguramente que el comprador casi es un robot. Uno no puede ni siquiera llegar a regalarle un chupetín, nada. Y entonces lo que decían es, mira, tu producto no está rotando, yo no te puedo, perdón, tu producto no está rotando, con lo cual no te puedo, tuvo que subir esto, perdón, pero me pidió. Es como los abuelos ya con los perros encima, mi Dios. Pero bueno, en fin. Eh, Así que te piden rotación de producto. Y rotación de producto, el retail, ¿por qué? Porque el retail tiene permanentemente el cliente que le dice, no, esa heladera no, sí, esta heladera sí, no, esta heladera es muy cara, esta heladera es otra cosa, y está en contacto con el cliente. Y ahí el retail está en contacto con el cliente y permanentemente con el proveedor, porque la mercadería tiene que estar con el proveedor. Muchos retail es tan complejo e inestable el tema que le dice, vos, mirá, déjame, por favor, manejame vos al proveedor, le dice, manejame vos las góndolas de tus productos, de determinados productos. Por ejemplo, Walmart, Procter Gamble le maneja los stocks de Walmart, de algunos productos. Tengo entendido que pañales y ese tipo de productos
pañales para niños, lo maneja Walmart directamente. Así que Walmart tiene acceso a la información de stock que le soluciona el tema a Walmart respecto a la reposición de los productos. Ni siquiera tiene personas, es el supermercado destinado a eso. Bueno, esas son las maneras de resolver situaciones complejas o inestabilidad. Quizás uno puede decir, bueno, pues eso no es tan inestable, porque capaz que es complejo estable. Bueno, te puedo llegar a dar la razón. Estas cuestiones que ustedes están viendo acá, acá hay innumerables puntos intermedios, ¿no? Innumerables puntos intermedios. Estas son cuestiones teóricas, que la práctica suele estar por acá, o suele estar por acá, o suele estar a veces por acá, de una mezcla de todo, es decir, no es necesariamente blanco y negro la realidad, por suerte o por desgracia, depende cómo lo quieran ver. Otro factor, por ejemplo, que ustedes, para disminuir la complejidad, Toyota. Toyota practica el just in time. El just in time es un concepto en el cual se trabaja con stock aproximadamente 2 horas, lo cual prácticamente se trabaja sin stock de algunos productos. Se hace un ABC de productos y los productos más costosos son los que tienen bajo stock, y lo cual te obliga a una logística permanente. Permanentemente estar recibiendo productos e incorporándolos a la línea de producción. Y uno de esos productos que recibe son las cubiertas para los automóviles. Y es tal el volumen y tal la complejidad de toda esa maquinaria ajustada al just in time. Hay varios libros de Toyota escritos al respecto. Ha trabajado, su fundador ha sido uno de los genios más grandes que ha existido en el management moderno, ya fallecido a los 90 y pico de años. Debe ser, no sé, capaz que ahora digo el año pasado y hace 5 años que falleció, pero más o menos. Eh, que las cubiertas se pagan, Toyota paga las cubiertas por la cantidad de autos que salen de la línea de producción. Entonces salen tantos autos de la línea de producción, tiene 5 cubiertas por auto o 4 cubiertas para el auxilio, que ahora son distintas, y si eso se paga. Y así se hace, y así le dicen al proveedor, haceme una factura por tanto. Vos me dirás, ¿qué tiene que ver eso con el entorno? Bueno, eso es lo que afecta, los entornos, lo que afectan a las organizaciones. Eso es lo que hace que las organizaciones sean más flexibles o más burocráticas. El tema del registro automotor no necesitas tanta flexibilidad, necesitas más burocracia, necesitas los legajos de cada uno de los dominios. Si ustedes van a los registros automotores, están separados por dominio, y los dominios son las patentes, ¿no? Y tienen un legajo por patente. Y ahí está todo el legajo, todo lo que pasa en ese auto, las transferencias, todo ese auto, están ahí. Los pagos de multas, inclusive, porque cada vez que vendes el auto tenés que poner un libre deuda, está todo ese en ese legajo. Hoy en día, muchos legajos son ya digitales, ¿no? En el registro automotor. Bien. Siguiendo con entornos, van a escuchar, no sé si ustedes escucharon hablar de esto, de este entorno. Obuca o Vica. ¿Alguien lo conoce a este entorno? No. Bueno, No, yo no. bueno, entonces una buena oportunidad de conocerlo. Esto comenzó después de la Guerra Fría, con un entorno, siempre la estrategia comenzaron en los ámbitos militares, en un entorno donde estamos viviendo actualmente en un entorno de alta volatilidad, que eso significa un cambio rápido e impredecible del mercado, alta volatilidad, alta incertidumbre, alta complejidad y alta ambigüedad. ¿Mm?
cuando la información relevante está disponible. Perdón, me tuve que mutear. Me tuve que mutear por razones domésticas. Bien, entonces, este es el entorno VUCA. Estábamos viviendo un entorno VUCA. Esto lo van a escuchar mucho por ahí, donde tenemos un entorno. Entonces, esto VUCA es en inglés, varía solamente la letra de incertidumbre, con lo cual tenemos una alta volatilidad, una alta incertidumbre, una alta complejidad y una alta ambigüedad. Ese es el entorno VUCA. Y el entorno VUCA lo que te describe que para contrarrestar la volatilidad tienes que tener una visión clara de la organización, una visión clara de la organización y establecer hacia dónde se dirige la organización en el largo plazo. Es decir, tenés que tener claro el camino si hay una alta volatilidad. Si no, difícilmente. Es decir, que tenés que ver y sentir la música que va a sonar en el futuro, en cierta manera. De eso se trata de ver la fusión, la visión. Después, obviamente, el tema de la incertidumbre para conservar y tenés que entender y aprender una organización destinada al aprendizaje. Ese es el tema fundamental de la incertidumbre, es el entendimiento, aprender permanentemente. Con lo cual, este entorno nos está llevando a organizaciones más flexibles y por eso estuvimos viendo ese tipo de organizaciones que están más volcadas hacia lo que es el modelo orgánico de las organizaciones. Después, tenemos que buscar la claridad del entorno. En la complejidad tenemos que buscar la claridad, adquirir la conciencia del caos, aprender a movernos en el caos sobre la base de la claridad, sobre la base de la simplificación de ese caos o sobre la base de la segmentación de ese caos. Y obviamente el enfoque de la agilidad tiene que ver con este punto de la ambigüedad, donde en un mundo ambiguo inducir un enfoque de colaboración, con lo cual esto nos lleva a todos los factores que estuvimos viendo de trabajo en equipo y de las cuestiones que estuvimos viendo del tema de trabajo en equipo. Por eso vimos esos factores, porque el entorno en el cual nos estamos moviendo ahora responde a este concepto de concepto VUCA. Esto lo van a encontrar en mucha bibliografía de management dando vuelta, pero bueno, ya lo tenemos. Aunque, esto es ya visión, entendimiento, claridad y agilidad. Es decir, la volatilidad requiere visión, la incertidumbre requiere entendimiento, la complejidad requiere claridad y la ambigüedad requiere agilidad. Aunque ya se está hablando de otro entorno. Se está hablando del entorno BANI. BANI acá ya no es tan clara la traducción, pero es frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. El tema de la ansiedad es un tema, diría, del momento. El tema de la ansiedad es un tema del momento. Y esa ansiedad se está transmitiendo también en el contexto en el cual nos estamos moviendo. La fragilidad de las cosas, vos podrás decir, pero las cosas volátiles y frágiles, ¿qué diferencia hay? Muy poca. Muy poca.
complejo y no lineal. ¿Qué diferencia hay? Muy poca. Ambiguo e incomprensible, hay diferencia, no hay tanto, pero así agrega un concepto nuevo que es la ansiedad. Pero independientemente, si estamos en un entorno VUCA o BANI, que en los 80 era el VUCA y el BANI en el 20, independientemente de eso, lo importante es que tenemos que tener en cuenta es que estamos en un contexto volátil, en un contexto incierto, en un contexto complejo, en un contexto ambiguo y en un contexto hoy, yo le agregaría, de mucha ansiedad que se ve eso también trasladado a las personas. Así que bueno, ese es un tema importante que le querías dejar de contexto. Aquí ustedes tienen en la bibliografía la diferencia entre el BUCA y el BANI, que la podrán ver mayor en profundidad en la bibliografía, y cualquier duda que tienen. La fragilidad, porque dice la fragilidad requiere la capacidad de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de caerte y volverte a levantar. Te caes 1000 veces, te levantás 1001 vez. Esa es la resiliencia, la capacidad de resiliencia. La ansiedad pide empatía y conciencia. La no linealidad exige contexto y adaptabilidad. Es decir, si hay un complejo, fíjense que está más o menos parecido con la complejidad. La impresibilidad, perdón, demanda transparencia e intuición. Eso es respecto a la visión, entendimiento, claridad y agilidad. Aquí estamos viendo resiliencia, empatía, adaptabilidad y transparencia e intuición. Mucho de estos conceptos vinculados a las personas, ¿no? Al ser. La capacidad de resiliencia, la empatía, la adaptabilidad y la transparencia. Digamos que lo ANI está hablando más de un contexto personal, ¿no? Cómo es el contexto de las personas, es decir, que le suma al BUCA, le suma el contexto de cómo están las personas o cómo estamos las personas hoy. ¿Cómo estamos las personas hoy, ¿no? Entonces necesitamos capacidad de resiliencia para hacer frente a este contexto, necesitamos capacidad de empatía, de adaptabilidad y de transparencia. Bueno, gente, hasta que hemos llegado con contexto. No sé si quieren hacer alguna pregunta. No, O no. profe, gracias. Clarísimo, tiene. profe, gracias. Bueno. Yo, profe, con respecto al material, Sí. El de motivación es un apunte de usted, que ese lo vi en el campus, y el de entorno es un apunte de usted o es del libro de Daft. Buena pregunta. No me acuerdo. No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo, me voy a fijar. Ya te lo digo. Creo No, que es de no. Rifa. ¿Cómo? ¿Qué decías? Creo que es suyo, profe, por lo que veo acá en el campus. Sí, es mío, ya está, es mío. Exactamente, es un apunte también. Gracias por el aporte. No, de nada. Ahí está, ahí lo vi, profe, genial. Gracias, Manuel. Bueno, ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, nos estamos viendo el lunes. Ya el lunes vamos a ver qué nos toca. Vamos a ver qué vemos el lunes. No me acuerdo. Responsabilidad social empresaria. Y ya por ahí empezaríamos con evolución del mundo. Vamos bastante avanzados. Evolución del mundo nos va a llevar más tiempo, así que le vamos a dar más tiempo a eso,
ya les digo que la evolución del mundo está basado en un libro que ustedes tienen disponible en el campus, que es de Frédéric Laloux, que es, ¿cómo se llama? No me puedo acordar cómo se llama. Que habla de equipos, de organizaciones autodirigidas, de equipos autodirigidos. Bueno, no me va a venir el nombre, pero lo tienen ahí en el campus para ver, me voy a fijar, así les digo el nombre pero ¿cómo puede ser que me olvide? Profesor, reinventar las organizaciones, ¿puede ser? Ay, sí, gracias. Reinventar las organizaciones, exactamente, de Frédéric Laloux. Es un belga que escribió este libro, que bueno, es un libro excelente y prácticamente ustedes lo tienen en apunte para verlo, pero aquel que quiere el libro completo ya también lo tiene, porque me lo pidieron en el cuatrimestre pasado. Y en el apunte tienen el resumen de todo el libro directamente. Así que la clase que viene nos encontramos y vemos el temita que no nos va a llevar mucho tiempo de responsabilidad social empresaria y después entramos ya con evolución del mundo y las organizaciones. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo entonces el lunes que viene. Buen fin de semana, lo pasen lindo. Gracias, igualmente. Muchísimas Gracias, Gracias, profe. profe. Buen fin de. Chao, chao. Gracias.